a propósito de la polémica que se generó a raíz de la suspensión de pruebas de evaluación en todo el país y su reemplazo por una muestra que se va a hacer. Comenzamos a ver el tema de la educación virtual y de la educación presencial y el efecto que puede tener en los niños, ¿no? Y en los estudiantes. Y cómo hacer para, evidentemente, salir de las evidentes, digamos, falencias que están ocurriendo o que se están presentando con motivo de la aplicación de estos criterios, aunque se enfrentó la pandemia en el área educativa. Le hemos pedido a la especialista Viviana Reta, que es directora del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Humanas, que nos oriente un poco sobre este tema. Viviana Reta, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen Mucho día, gusto. ¿cómo está Mario? Muy bien, me alegro de escucharla. Igualmente. Este, ¿Cómo están viendo ustedes todo este proceso de clases presenciales y clases virtuales? ¿Con qué mirada tienen sobre este tema? Y creo que está siendo bastante complicado el análisis que se está haciendo de lo que está pasando, porque en realidad datos ciertos incluso no hay. Hay un grupo de investigadores que se denominan Argentinos por la Educación, que han hecho un relevamiento de mucha información, de datos, pero en realidad es difícil obtener, más allá de opiniones, de encuestas, de estimaciones, así, de información de lo que verdaderamente eh, está pasando. Incluso en el mundo, digamos, eh, hay estimaciones acerca de, incluso han hecho porcentajes de la pérdida en los aprendizajes. Y, por ejemplo, se dice que las pérdidas no solamente equivalen al tiempo que no se asistió a la escuela, Ujú. sino que puede duplicar el tiempo, digamos, ¿no? Como que después de la vuelta a clase, en los países que ya han vuelto a la presencialidad, eh, las secuelas de la no presencialidad todavía persiste y que duplica el tiempo de no asistencia a las escuelas. Sí, Eso lo han hecho. hablan incluso, leía los otros días que se hace hasta una proyección de lo que va a implicar, digamos, dentro de unos años para los chicos que están en la actual situación, lo que están viviendo ahora, que cómo les va a afectar en el futuro si siguen sin ir a clases presenciales. Sí, sí, sí. Y sobre todo uno tiene que ver que no afecta a todo el mundo igual tampoco. Y por ahí rompe con una idea que se venía gestando hace rato con todos los defensores de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, que planteaban eh, que el de formato escuela ya no iba más, que tiene que haber, digamos que hay la información, el conocimiento transita por distintos lugares y entonces que eh, va a haber formatos como mucho más flexibles y eso, y bueno, rompe un poco con esa idea que incluso los mismos organismos internacionales sostenían, y poner mucho más hincapié en el aprendizaje que en la enseñanza, y bueno, y esto, digamos, los datos que nos está arrojando ahora muestran que absolutamente la escuela cumple una función importante y la presencialidad eh, que tiene que ver con los aprendizajes, pero que también tiene que ver con lo social, la organización familiar, tiene que ver con un montón de cosas que el formato escuela lejos está de ser caduco, ¿no? Ujú. Ah, Y también esto que le decía de que hay varios estudios que están mostrando cómo la disparidad en la afectación, ¿no? Por ejemplo, eh, el coeficiente de Gini, que mide un poco esta distancia que hay en los ingresos, por ejemplo, para ver eh, las diferencias, digamos, sociales o las diferencias de ingresos salariales. Bueno, es un coeficiente que mide, que en realidad lo que mira es la distancia.
y lo que muestra es que lo han aplicado a otra variable que no es el ingreso, sino a los aprendizajes, y lo que muestra es que hay una brecha mucho mayor entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? En cuanto a condiciones económicas. Entonces los barrios populares, por ejemplo, más del 80% solo se mueve con celular y, y además compartido entre varias personas. Esto implica que una desventaja considerable a las desventajas que generalmente tienen los sectores populares, una desventaja aún mayor que la que pueden tener quienes tienen otras condiciones socioeconómicas, tecnológicas e incluso de acompañamiento de los padres o de las familias a las tareas escolares, ¿no? Ujú. Entonces esto como que está abriendo la brecha aún más entre los que más tienen y los que menos tienen en términos de aprendizaje, ¿no? También entonces aquella idea con la que nos formaron a nosotros de que la escuela era igualitaria y que tendía a ponernos a todos en las mismas condiciones, en la actual situación no se está dando. No, 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 y incluso cuando los defensores de la sociedad de conocimiento y dicen que estas nuevas formas democratizarían el conocimiento, y en realidad lo que estamos viendo nosotros que no, que al final cercena el derecho a la educación a muchísima gente, sobre todo aquellos que están en, en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y ni hablar de las condiciones agravado por la situación eh, de, digamos, las escuelas, además de enseñar, que es la función principal, lamentablemente han cumplido durante los últimos tiempos para los sectores populares un espacio de contención y también hasta de sustento, Sí, sustento alimentario, claro. que eso también se ve afectado, o sea, creo que es bastante complicada la situación económica y por lo tanto educativa, ¿no? Bueno, los otros días el director de una de las escuelas de aquí de San Luis nos decía, hablando de los problemas de la no existencia de las clases presenciales, que ellos habían tenido que disponer, entiendo que así ha sido en todos los establecimientos educacionales, de un sistema para la distribución de bolsones de comida para la familia de los alumnos. Sí, 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 casi todas están dando digamos, un bolsón con leche, eh, y cosas, digamos, sí, una bolsa con alimento necesario, galletas, lo que les daban en la escuela, digamos, se Se ha los hecho llevan a un la bolsón. casa, sí. Sí, Como una manera también de retenerlos dentro del sistema. ¿Por qué sí. usted hacía hincapié en el tema de poner más atención en el aprendizaje que en la enseñanza? ¿Qué significa eso? Claro, porque en realidad, o sea, si usted recuerda, que ya, si no recuerda, cuando se abrieron las escuelas digitales en San Luis, Sí, el discurso, bueno, esto fue después de un conflicto docente importante, si no recuerda, en el 2010 hubo un mm, conflicto docente importante con marchas, con el inicio de las clases, y la respuesta del gobernador fue, incluso lo dijo en la sesión, cuando abrió las sesiones de la Cámara, anunció las escuelas digitales como una forma de decir no necesitamos los docentes, ahora eh, los chicos pueden aprender y hay otros, van a poder aprender de otra manera. Y esto es lo que, eh, digamos, no se está viendo como un enseñante, incluso hablan de que las generaciones, como el conocimiento es tan rápido y va tan acelerado, las generaciones pasadas no están procesando para poder enseñarle a los chicos. Entonces, que los chicos solos van a ir aprendiendo, digamos, por eso es la importancia del aprendizaje, más que
exista o no un enseñante, Ajá. digamos. Entonces, por eso es como que, eh, eh, y uno sabe que en realidad los chicos pueden buscar, o sea, hay ciertas formas, porque uno puede entrar a una red y es cierto que encuentra muchísima información, Sí. pero en realidad cómo buscarla, para qué, con qué sentido. El sentido de la educación se lo da generalmente, digamos, a un currículum, pero también un docente que está atrás, digamos. Entonces, en esto era una forma de desvalorizar, yo creo, el trabajo en realidad del docente, y estaba mucho más puesto en el sentido de que el aprendizaje, los chicos solo van a aprender igual, exista o no un docente, exista o no una escuela, exista, digamos, eso me parece que era lo que estaba circulando en los últimos tiempos, y ahora, digamos, eso se da de patadas, podríamos decir, con lo que en la realidad pasa con esta ausencia de escuela en este tiempo, o al menos de presencialidad. Bueno, Por supuesto entonces que nosotros podemos tomar la experiencia de las escuelas digitales para pensar qué va a pasar en este momento, a partir de este momento. sí, ahora lo que se está planteando es un sistema mixto, digamos, Sí. es como para paliar la situación. Yo creo que las escuelas digitales, por lo que, digamos, tengo entendido, tienen, si bien en su inicio la idea era toda la virtualidad, en realidad no funcionó tal cual así, y hay mucha presencialidad. O sea, eh, no es que es todo virtual. Ujú, ujú. Este, ¿Cuándo vamos a poder saber cuál ha sido el efecto de esto? ¿Vamos a tener que esperar o lo podemos anticipar, digamos, a lo que va a acontecer? Y uno va teniendo los informes por ahí, o lo que va pasando en otros países que ya empezó la presencialidad, que tampoco tienen datos ciertos, son estimaciones de lo que de lo que pasa, porque es difícil medir, digamos, el aprendizaje, porque, digamos, medir cuánto ha aprendido, cuánto no, en un momento encima que no se está haciendo las evaluaciones, esto que usted hablaba, ¿no? De que, o sobre todo, o se están haciendo formas de evaluación donde no hay una calificación, o no hay o sea, en general, las pruebas internacionales de aprendizaje, que yo sinceramente no creo mucho, porque me parece que no dan cuenta de, de los procesos de aprendizaje y no dan cuenta de un montón de cosas, son con lo que están midiendo hoy. Pero Ujú. en realidad hoy eh, los efectos, por ejemplo, en Japón hablan de los efectos sociales, de los efectos del aprendizaje, pero los efectos sociales que ha producido la pandemia, como la obesidad en una sociedad que en realidad no había problemas de obesidad, la obesidad, la depresión de los jóvenes, un montón de otras problemáticas sociales que eh, que afectan, y por supuesto que también afectan al aprendizaje, porque si uno no está en condiciones anímicas, es imposible que logre aprender. Incluso si no está en condiciones de satisfacer sus necesidades básicas de alimento, tampoco está en condiciones de aprender, digamos. Entonces, eh, y en Estados Unidos, por ejemplo, han hecho análisis acerca de cómo las condiciones sociales de que, si bien los trabajadores sociales hablan de que hay mayor cantidad en las épocas de encierro de violencia intrafamiliar, Ujú. hay mucho menos denuncias. Hay muchas Entonces, menos denuncias. claro, Ujú, eh, entonces como que digamos, hay distintos tipos de estudios, me parece, y que todos van dando, yo creo que va a tener que pasar un tiempo para que realmente evaluemos cuál ha sido eh, el efecto, ujú, ¿no? De la no presencialidad, y evaluar un poco qué nos va pasando. Pero cuando ujú. tenemos que solo el 40% de los sectores populares tiene algún acceso a Internet
más, porque el resto es como que o es poco, o es inadecuado, o es difícil. Es claro que seguramente las condiciones no van a ser de aprendizaje, no van a ser las óptimas. Viviana, buen día. Y, Javier Mamí le saluda. sí. ¿Cómo está? Eh, ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Quería, a raíz de todo lo que ha sucedido estos días, sobre todo, bueno, esta última semana que se suspendieron las clases por una cuestión particular, el frío y todo lo que se está atravesando, he leído en redes sociales eh, comentarios de docentes que criticaban que se suspendían las clases, pero se pasaba todo a la virtualidad, ¿no? En esta circunstancia particular. También se ha visto a raíz de todo lo que has contado que, bueno, ya las condiciones de trabajo cambiaron, el panorama a lo que uno está acostumbrado también. Hoy por hoy en reuniones paritarias, las condiciones de trabajo a las que, bueno, se está hablando, obviamente tiene que ver con la virtualidad. ¿Creen que esto ha llegado para quedarse? ¿La presencialidad no va a ser al 100% ya en las escuelas? Yo espero que no, que no sea todo, porque en realidad es una intensificación realmente del trabajo de los docentes, y yo creo que la queja tiene que ver con esto, de que en realidad la se pierde, digamos, es muy intensivo el trabajo que uno está haciendo en la casa, porque va perdiendo el límite entre cuando uno va a una institución a trabajar, trabaja, vuelve a su casa y tiene la actividad organizada familiar, y es como que está distribuido el tiempo. Acá es todo el tiempo algo que no hay límites entre el trabajo y la casa, y además no hay las condiciones. Entonces esto genera un cansancio extremo, digamos, en los docentes, incluso en los docentes universitarios, estoy hablando también, Ujú. porque en realidad, porque lo vivo permanentemente, en realidad estar dando clase, por ejemplo, que te golpeen la puerta de tu casa y que vos tenés que levantarte, abrir, dejar de dar la clase, o sea, hay una dinámica eh, que cambió, y que esperemos que no se instale. Ojo, hay muchos docentes que les ha gustado esta forma de estar, de estar Virtual. dando clase virtual, de manera virtual, y que puedan, digamos, tener ese contacto permanente. Y hay gente que, pero digamos, creo que en su mayoría eh, se está prefiriendo la presencialidad, incluso en los padres, en los alumnos, digamos, han hecho algunas encuestas, y más del 75% de los estudiantes eh, plantean volver, otro porcentaje plantea una cuestión eh, mixta, Ajá. y un porcentaje del 2% nada más que quiere solo virtual. O sea, la mayoría está viendo como que la virtual, digamos, muy poco es el porcentaje que quiere la virtualidad, y yo creo que en los docentes, si bien no he visto estudios de qué es lo que prefieren los docentes en torno, pero creo que eh, la mayoría va a preferir la presencialidad antes que seguir Ujú. en estas condiciones de trabajo tan arduo y tan alienante, en el sentido de que no hay cortes, no hay Claro. cortes entre el trabajo y la casa. Pasa, perdón Mario, que esta situación llegó como abruptamente, ¿no? Por esta situación de pandemia, porque muchos años se habló de que hubiera clases virtuales, carreras virtuales, incluso aquí mismo en la universidad se sigue trabajando en todo eso. El tema es las Sí, sí, condiciones de trabajo totalmente. a las que llegan los docentes, porque uno lo primero que se planteaba en esas carreras virtuales que se iban a impulsar era, bueno, hay que conformar cátedras nuevas, ¿no? Que estén abocados exclusivamente a eso. Sí, sí, de hecho, en, en el 2017 la CONEO convocó para que se presentaran los SIET, que son los sistemas institucionales de educación a distancia, para, digamos, uno veía la tendencia que venía hacia la educación a distancia, ¿no?
y en la universidad nuestra se aprobó el sistema y se han puesto en marcha algunas carreras a distancia, e incluso yo le digo que, por ejemplo, hay muchos estudios que están viendo que ha abierto, sobre todo en la educación superior, la posibilidad, esta flexibilidad de horarios y de tiempos, a algunos que habían abandonado los estudios, volver, y eso le ha permitido volver. Pero lo cierto es que a algunos otros no les ha permitido seguir. Entonces habría que ver, digamos, esta cuestión. Es bien, digamos, hay que como que seguir estudiando los efectos. También en la educación superior me parece que va a tener sus efectos, y que si bien es cierto que ha permitido el regreso de algunos estudiantes, incluso nosotros lo vemos en nuestras matrículas. Claro. Nuestras matrículas, por ejemplo, si bien no permanecen, eso uno también lo tiene que evaluar, porque se inscriben en los cursos, nosotros sabíamos tener un promedio de 50, 60 estudiantes, y ahora tenemos inscriptos 120, el doble, pero igual, en términos generales, los que te están terminando de cursar y que pueden hacer un seguimiento, son muchos menos. Son menos, claro. Claro, porque una cosa me da la impresión es que, por ejemplo, uno puede hacer un posgrado o determinada actividad de capacitación, digamos, siendo persona madura, a través de la virtualidad, y otra muy distinta me parece que puede ser el tema de la enseñanza a los niños, ¿no? Claro, por eso digo, de distinguir, hacía la distinción entre la educación superior y el resto del sistema, porque en la educación superior uno, incluso yo también iría más por el posgrado que el grado. En el grado todavía es como que requiere o, Sí, la orientación ahí del... Exacto, una orientación, y un acompañamiento mayor que no se puede hacer en la virtualidad. Claro. Yo te digo que, por ejemplo, en general uno tiene, ¿cómo es la vida nuestra? Vemos un montón de cámaras que no, digamos, una imagen, con suerte la imagen, la foto estática de nuestros alumnos, no sabemos si están aprendiendo o no. Uno cuando mira la presencialidad de las caras, de los gestos, sí, si se cansan o no se cansan, sí, etcétera, ¿no? Si están cansados, Sí. puede preguntar, y hay un intercambio más fluido. Sí. Acá uno está con digamos, casi que creyendo que está solo hablando, y no sabe si detrás lo están escuchando, no lo están escuchando, o si, bueno, por suerte ha habido algunos grupos de clases que he tenido que preguntan, claro, que son activos. Entonces hacen un poco más de interacción, pero en la mayoría de los casos es el silencio, claro, que uno escuche, que uno ve y no tiene esta interacción y no puede saber tampoco claro. Lo que está pasando con el receptor. Ahora, una última pregunta, Viviana, y la libero. En la universidad se están estudiando, obviamente, todas estas cuestiones que ofrece este panorama, digamos, estas alternativas que ofrece la pandemia. La están estudiando ustedes del ámbito del Departamento de Educación, ¿no es cierto? En realidad, bueno, ahora, nosotros hicimos desde el departamento un encuentro donde se presentaban trabajos, tanto docentes de todo el sistema podían presentarse y estudiantes, y esto nos permitió más o menos, donde contaban sus experiencias. Pero yo creo que va cambiando a medida que va pasando el tiempo. Con la pandemia va cambiando hasta incluso la misma percepción de nosotros mismos en torno a esto, ¿no? Porque ahí salieron muchas cosas y había, fue el año pasado, ¿no? Y como que el año pasado estaba un poco la preocupación, y también el poder acomodarse. Entonces todos los docentes estaban como viendo cómo se habían podido, digamos, lo que escribían y lo que pensaban era cómo se estaban acomodando a la nueva forma, y lo veían como un desafío importante,
adaptarse y generar formas de aprendizaje diferentes. Yo creo que si hoy estamos viendo otros formatos de trabajar con estudiantes también este año para ver qué es lo que pasa, también hay cosas que yo creo que han ido cambiando de los estudiantes, como veían el año pasado la situación, como la ven hoy, y porque la experiencia nos va haciendo cambiar de opinión, y bueno, está bueno. Sí hay estudios no tan sistemáticos como uno quisiera, porque tampoco hay muchos datos. Hay que hacer las entrevistas, mucho en tema de cuestionario y enviarlo, o sea, no hay formas de, digamos, bueno, también está paralizado un poco el poder ir a hacer entrevistas, ir a las escuelas, mirar qué es lo que pasa. Cuando uno investiga hace eso. Claro. Y ahora se supedita a los datos que nos pueda dar. Claro, el trabajo de campo es más difícil. Claro, el trabajo de campo se hace más difícil. Viviana, pero igual sí. se están haciendo algunas cosas. Viviana, muchísimas gracias por atendernos, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Buen día. La licenciada en Ciencias de la Educación, la especialista Viviana Reta, directora del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Vamos a la pausa, por favor. Radio